El día de hoy les traigo un caso que marcó la historia de Estados Unidos, que gracias al avance de la tecnología en el análisis del ADN fue posible desenmascarar uno de los peores criminales de todos los tiempos. Aquí les dejo el caso de Samuel Little. En el año 2012 nos encontramos en el estado de Kentucky, en un barrio no tan afortunado. El tema económico e incluso en el social son temas que en esta zona se complica mucho, pues en este barrio se ve a los más afectados por todos estos temas. Se podría decir que este es el típico barrio donde viven las personas que más bajo han caído, drogadictos y prostitutas, normalmente ambas cosas. En este caso nos vamos a enfocar en un albergue, lugar en donde las personas desprovistas de ayudas económicas y que se encuentran en estado de vulnerabilidad por no tener un hogar o estar en estado de indigencia, se ven obligadas a pasar sus noches. En este albergue es usual ver a un señor mayor. En ese entonces tenía unos 72 años. Se trata de un anciano ya tallado por los años. Incluso, en ese entonces ya se le veía débil y con una salud un poco complicada. Problemas cardíacos y diabetes. Ya incluso cojeaba al caminar, se le veía jorobado, ya no oía ni veía muy bien. Pero a pesar de su estado actual se notaba que en sus tiempos de juventud fue un hombre grande y fuerte. Con una altura de 1,90 metros que al andar encorvado y cojeando, lucía como un oso achacado por los años. Con todo esto se quiere decir que a pesar de su edad y las dificultades de salud que tenía, aún mantenía una apariencia robusta. A una primera vista este señor no llamaría mucho la atención, sería un pobre desamparado más de todos los que se ven forzados a vivir en este albergue. De hecho, las personas que compartían el espacio con él lo describían como alguien agradable, con un gusto particular por los pistachos. Este hombre mayor se trata de nada más y nada menos que Samuel Little, quien para ese año sería arrestado. Este arresto fue por un delito que tenía pendiente en California. Lo buscaban por posesión de drogas. No era algo reciente, llevaba varios años esta orden en espera y no fue sino hasta el 2012 que se logró la extradición. Pero lo que parecía un simple caso de locuras de la juventud desembocaría rápidamente por un torbellino de la peor clase de inmundicia humana. Al tomar las huellas dactilares del señor Little, saltó rápidamente no uno, sino 3 reportes donde su material biológico se encontraba en la escena del crimen. Fue así como el pobre anciano Samuel Little fue capturado por posesión de droga y 3 asesinatos. Este sería el final de la racha de asesinatos de este sujeto, pero sería el inicio o la revelación de la historia del hasta ahora asesino serial más prolífero de los Estados Unidos de América. En 1987 fue encontrado el cuerpo de Carol Elford de 41 años. En ese entonces se logró encontrar material genético no identificado. Este material genético sería el mismo que implicaría varias décadas después a Samuel Little como el responsable del homicidio. Al igual que en este caso, en 1989 se encontraron 2 cuerpos, Andrew Nelson de 35 años y Guadalupe Apocada de 46. Fueron estos 3 asesinatos los que lograron poner tras las rejas al apodado por los medios de Choke and Stroke Killer, lo que difícilmente se podría traducir al español, pero se podría entender como el asesino que golpea y estrangula. Este apodo le fue dado precisamente por su modus operandi. Después de ser capturado por esos homicidios, pasaron 2 años para sentenciarlo a una condena de 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de reducción. Él al principio se declaró inocente y aún estando en prisión afirmaba que era inocente. No fue sino hasta que el Ranger de Texas, James Rogan, se acercó tácticamente a él, ganando su confianza y haciendo que confesara un total de 93 asesinatos en el transcurso de toda su vida. De todos estos casos que él se adjudicaba, al menos 50 han sido confirmados y los otros se piensan como altamente probables, pues el monstruo de Samuel dio información muy detallada. Hablaba sobre los lugares, las personas, sus nombres y apariencia. También daba fechas, aunque admitía que ese no era su fuerte. Escuchar que una persona se pasó varias décadas asesinando gente y que no fue hasta que cumplió 72 años que fue capturado, nos hace cuestionar cómo fue esto posible. La respuesta está en el tipo de víctimas que Samuel elegía, pero antes de hablar sobre las víctimas, veamos la vida de Samuel Little. Nacido el 7 de junio de 1940 en Georgia, Samuel no nació en las mejores condiciones. Se rumorea que su madre dio a luz en la cárcel, pues fue encerrada por ejercer la prostitución. De esta manera,
él nunca conoció a su padre, del cual se dice que fue simplemente uno de los múltiples clientes de su mamá. Aparte de nunca conocer a su papá, la madre de Little fue extremadamente ausente, principalmente por su estilo de vida. Pasaba prácticamente todo su tiempo en las calles o en la cárcel. Fue tanto así que abandonó el pequeño Samuel viviendo con su madre, es decir, la abuela del niño, esto a la edad aproximada de 6 años. Samuel no fue hijo único, fue uno de 8 hermanos en total. Su relación con ellos siempre fue la misma, ni muy cercanos ni muy lejanos. No se llevaban mal en lo absoluto, pero tampoco fueron el grupo más unido. Al menos así fue con su familia, porque en la escuela Samuel siempre fue un niño muy problemático. Era el típico estudiante al que no le gustaba que le dijeran qué hacer, no le gustaban las órdenes, ni le gustaba leer. Además, no era de los que prestaban especial atención en clase. Por último, se sabe que fue un niño particularmente violento. En general, disfrutaba más de iniciar peleas con sus compañeros y aprovecharse de ellos con sus cualidades físicas que asistir a clase o ir los domingos a misa. No se sabe qué tan cierto es, pero hay quienes dicen que fue durante esta época que Samuel desarrolló un fetiche por los cuellos, en ese entonces por el de su profesora. Dicen que cuando iba a la escuela se pasaba toda la clase únicamente viendo el cuello de la profesora como si todo el resto del mundo desapareciera. Independientemente de esto, de lo que sí podemos estar seguros es de que la violencia en la vida de Little solo iba en aumento. Cada vez era más violento y grosero. De hecho, para este punto empezó su vida criminal. A la edad de 13 años fue retenido en un reformatorio después de haber sido detenido por el robo de una bicicleta. Este fue solo el inicio. A partir de ese punto, se la pasó entrando y saliendo de reformatorios, donde pasó al menos 2 años en total, desde los 13 hasta los 20. A la edad de 20 años y en búsqueda de alejarse de la zona donde pasó su niñez, pues ya era bastante reconocido como un criminal, Little se fue a vivir con su madre. En ese entonces ella vivía en Florida, muy lejos de donde había empezado su vida criminal. En este punto Little pudo haber comenzado una nueva vida, donde ya no le podía echar la culpa a ningún factor externo, pero en lugar de esto demostró que su maldad y violencia era algo suyo, pues en lugar de tratar de formarse una nueva vida en un nuevo lugar, siguió con sus mismas actitudes, pero cada vez empeoraba más. Robaba, asaltaba, incluso hablaba de casos de abuso sexual, por lo que Samuel no paraba de entrar y salir de la cárcel en ese entonces. Pasaría un total de 6 años tras las rejas hasta ser atrapado en el 2012. Desde este punto podemos ver cómo la vida de Samuel había un patrón bastante llamativo, y es que él siempre lograba escapar de las manos de la justicia por una u otra razón. Delitos que le podrían dar varios años de cárcel, los terminaba pagando en unos cuantos meses. Cuán distinta hubiese sido la historia si lo hubieran encerrado desde un comienzo. Durante esta época, Samuel encontró una nueva pasión, el boxeo. Con su 1,90 m y su cuerpo musculoso, era un candidato perfecto para este tipo de deporte de contacto. De hecho, se dice que Samuel disfrutó mucho esta práctica durante un tiempo, además de que había quienes decían que tenía madera para hacerlo a nivel profesional. Pero como ya sabemos, este no fue el camino que el señor Little siguió, pues con el pasar del tiempo se notó que este deporte no lograría contener la maldad desbordante de él. Fue en la víspera del Año Nuevo de 1970-1971, en Miami, donde este monstruo cometió su primer asesinato. Su nombre era Mary Brosley, una joven que se encontraba disfrutando del Año Nuevo en un bar como cualquier otra persona, con tan mala suerte que cayó en los brazos de quien en un futuro sería el mayor asesino en la historia de los Estados Unidos. Este será el caso que moldeara el modus operandi de Samuel. Lo primero que hizo fue convencerla de salir del bar, ir a su carro y conducir a un lugar más privado para tener relaciones. Al llegar a un punto vacío de la carretera, en la parte trasera del auto, empezaron con los toqueteos y en determinado momento él estuvo sobre ella. Empezaría a besarle el cuello y tocarlo constantemente, hasta que en un momento no se pudo resistir y empezó a ahorcarla. Al principio esto no fue extraño para ella, pero siendo un hombre tan grande y dejándose llevar de la emoción, fue apretando cada vez más y más a la joven Mary. Al ver que esto no era normal, empezó a patear y tratar de gritar, mientras intentaba con todas sus fuerzas quitarse las manos del cuello, pero ya no tenía nada que hacer.
Él la superaba por mucho. En medio de ese frenesí no se detuvo hasta que la jovencita tenía la cara morada y se había dejado de mover hace ya mucho tiempo. Aunque fue su primer asesinato, Little no estaba alterado. De hecho, lo disfrutó mucho y era muy consciente de lo que había hecho y de lo que ahora debía hacer. Bajó el cuerpo del auto, lo arrastró hacia unos matorrales y cavó una tumba poco profunda donde dejaría el cuerpo de la joven Mary. Este fue el primero de los 93 asesinatos que Samuel Little declara haber cometido. A partir de este punto genera un modus operandi bastante claro y de pasos sencillos. Lo primero que hace es elegir la víctima. Esta debe contar con ciertos requisitos. El primero es ser de la fracción vulnerable de la sociedad, ya sea por motivos económicos o adicción a drogas. Donde él veía que más se cumplía uno o varios de estos requisitos es en la figura de las prostitutas, pues estas normalmente eran drogadictas sin familia ni amigos, por lo que a nadie le importaría si simplemente desaparecerían un día. Al menos esto era lo que decía Little, con un aire frío en sus palabras y una luz sombría en sus ojos. Después de elegir su presa, lo único que tenía que hacer era convencerla de entrar, ya fuera ofreciéndole dinero o drogas, para inmediatamente proceder a darle un único golpe con toda su fuerza, el cual normalmente bastaba para noquearlas. Posteriormente conducía hasta un lugar vacío solitario, donde abusaba de ellas y terminaba por estrangularlas hasta la muerte con sus propias manos. De ahí es que viene su nombre. Según el propio Samuel Little, él no fue atrapado durante todas estas décadas porque a nadie le importan sus víctimas. De hecho, aunque podríamos decir que nos encontramos frente a un asesino loco y desquiciado, el oficial que le sacó toda la información a Little lo describió como un genio, una memoria privilegiada, y su forma de actuar no era impulsiva o alejada de la razón, más bien todo lo contrario. Nos encontramos ante un caso donde el asesino no solo nos muestra lo peor que un ser humano puede llegar a ser, sino que refleja lo más oscuro de todos nosotros, como sociedad. Si una persona pudo matar a 93 personas y salirse con la suya, es porque la sociedad les dio la espalda a estas personas. Terminamos calificando a las personas en valiosas y no valiosas. Y esas personas que no son consideradas como valiosas, de cierta forma las autoridades intuyen que lo que les acontezca en la vida no tiene valor, o simplemente esto fue lo que pareció pasar en estos crímenes. Hay quienes pueden dudar de que esto sea cierto, pero son muchos los casos que reflejan esta actitud de la sociedad. Veamos por ejemplo el caso de Laurie Barros. Una mujer, como muchas otras, no tuvo una vida fácil ni acomodada. Desde muy temprana edad se vio obligada a trabajar como prostituta, o como Little mismo les llamaba, damas de la noche. El relato de Laurie muestra la brutal manera en la que Little actuaba, pero lo que más atemoriza es ver con cuánta libertad lo llegaba a hacer. Laurie narra cómo caminando por uno de los barrios bajos de San Diego, vio que un auto la empezó a seguir. Ella intuitivamente supuso que se trataba de un hombre en busca de sus servicios, entonces se detuvo y esperó a que el hombre bajara. Luego de una espera vio como un gran hombre afroamericano de casi 2 metros de alto se acercó a ella rápidamente y sin mediar palabra le dio un golpe en la quijada lo suficientemente fuerte para que quedara noqueada. Al instante, cuando Laurie recuperó la conciencia y con un gran dolor en su rostro, se dio cuenta de que estaba en una situación de gran riesgo y en medio del miedo y el shock de todo lo que le había sucedido, decidió tratar de tener una conversación con su atacante. Sorprendentemente, este último le siguió la corriente como si nada y conversaron hasta llegar a un callejón donde se ubicaron en la parte trasera del auto y empezaron a tener relaciones. Durante el acto, Little puso sus manos en el cuello de Laurie. Ella se puso pálida del miedo y pensó para sus adentros: estoy perdida. Little le pidió a la muchacha que tragara, pues le gustaba cómo se sentía su cuello cada vez que hacía eso. Ella lo hizo una y otra vez, mientras la gigantesca bestia no paraba de apretar cada vez más su cuello, hasta que llegó el punto donde todo se volvió negro. Perdió el conocimiento. Little supuso que le había asesinado y arrojó su cuerpo en ese mismo callejón. Lo cierto es que Laurie había conseguido sobrevivir y apenas recuperó la fuerza se acercó lo más rápido posible a una comisaría, donde presentaría un retrato hablado y lo denunciaría por intento de homicidio. Laurie cuenta que mientras realizaba la denuncia se sentía ignorada, como si lo que estuviera diciendo no tuviera importancia. Fue después de un mes que la policía encontró a Little y fue mientras patrullaba la zona donde Laurie dijo que la había arrojado.
Cuando encontraron a Little, él estaba con una mujer inconsciente en su auto. Afortunadamente, esta mujer no murió y también pudo testificar en su contra. Durante el juicio, ambas mujeres cuentan cómo este hombre las golpeó y las trató de ahorcar hasta la muerte y que habían logrado sobrevivir de milagro. Sin embargo, el jurado consideró que los relatos de dos prostitutas con dependencia a las drogas no debería ser tan tomado en cuenta. Por esto mismo, el señor Little solo se le acusó de lesiones personales. La sentencia fue de 4 años, de los cuales terminaría cumpliendo solamente 2 y medio por buen comportamiento. Después de salir de la prisión de California, se mudó a Los Ángeles, donde cometería otros 10 asesinatos. Como este, son muchos los ejemplos de cómo Samuel logró evadir la justicia una y otra vez. Esta no fue la única vez en la que lo encontraron con las manos en la masa o que alguien testificó en contra de él. Fueron múltiples las ocasiones en las cuales habían testigos que lo vinculaban con los asesinatos, pero nada de esto tenía valor para la justicia porque se trataba en su mayoría de damas de la noche, las cuales además en muchos casos también tenían una fuerte dependencia a las drogas. Little sabía perfectamente en qué posición había puesto la sociedad a estas personas, sabía lo desesperados y desprotegidos que estaban, por eso mismo las elegía a ellas para cometer sus crímenes. En palabras del propio Little, estaban en la ruina, sin hogar, caminaron directamente a mi telaraña. A pesar de la congruencia que Little mantenía incluso con su avanzada edad, unos 80 años mientras confesaba todos sus crímenes, Little siempre se mostró frío al hablar de sus asesinatos. De hecho, solía sonreír y reírse al recordar una que otra cosa. Little era del peor tipo de psicópatas. Él nunca demostró algo siquiera parecido al remordimiento. En esta entrevista se puede ver cómo Samuel le cuenta una de las historias a James Rogan, el policía que se había ganado la confianza de Little, el cual incluso le dijo que lo llamara Sammy. En esa historia, él primero le describe la mujer al detective, cómo era, cuánto medía y cuánto podía pesar. Después contó que una noche él fue a una fiesta donde empezó a bailar con esta mujer, para luego irse juntos en su carro de marca Lincoln a un lugar solitario al lado de un río, para después terminar asesinándola. Primero la arrastró de los pies y la ahogó en el río, dejando la mitad del cuerpo todavía sumergido en el agua cuando se fue. Little lo cuenta como si fuera una anécdota, incluso riéndose menciona que esta mujer le había dicho que él tenía un carro muy bonito, y que esa ha sido la única mujer que él asesinó ahogándola. Y en su retorcida mente, lo que él hizo es totalmente justificado. Decía que eran personas abandonadas por la sociedad, que el mundo les había dado la espalda y que nadie las iba a extrañar si desaparecían. Y como hemos podido ver es algo muy cierto, pero aparte de este razonamiento, Samuel sentía que lo que él hacía era más personal que eso. Él tenía una misión divina. Una de esas de sus frases más célebres se dan cuando le preguntan si les pediría perdón a los familiares de las víctimas, a lo que él contestó que, cito, «Si Dios me hizo así, ¿por qué voy a pedir perdón? Dios sabía lo que hacía mientras me creó». Además de esto, Little dijo que sus víctimas no lo odiaban. Dice que mientras les quitaba la vida, ninguna lo maldijo ni lo insultó, que ese tipo de personas buscaban la muerte. Él decía que ellas sabían lo que hacían, que las drogas y la prostitución son formas de buscar la muerte y que cuando él se las ofreció, ellas mismas lo aceptaron. Incluso las llamaba a sus bebés o amigas. Afirma que si estuvieran vivas serían amigos como cualquier otro. Por este tipo de afirmaciones y su comportamiento especialmente frío frente al tema, es que lo han descrito como maldad pura. En definitiva, podemos ver qué tan oscura y retorcida puede llegar a ser la mente de las personas. Toda la vida de Samuel Little fue un llamado de atención al cual nadie quiso responder. Todas esas muertes se pudieron haber evitado si a alguien le hubiera importado más. Good evening. He may well be the most prolific serial killer in American history. Samuel Little sits in a Texas prison. Sitting in a Texas jail, 78-year-old Samuel Little, who the DA says confessed to killing Denise Christie brothers in Odessa in 1994. But that confession may be just one of many. He's confessed to over 90 murders in this country. Major discovery. A man who may be the worst serial killer in U.S. history, Samuel Little, is already behind bars for murder, and now he said he killed around 90 people since the 1970s. One of
of the country's most prolific serial killers now linked to Southwest Florida. Tonight, the FBI is saying 78-year-old Samuel Little confessed to 90 murders stretching from California to Florida. More victims, one of the country's most prolific serial killers now linked to Florida. New tonight, the new mission to see if he had any more victims in our own backyard. Well, he could be the most prolific serial killer in U.S. history, potentially tied to 90 murders. Veamos algunos de los casos que pudieron haber detenido la larga lista de víctimas de Samuel Little y veamos qué tan cierto es que la sociedad le da la espalda a este tipo de personas. En 1976, solo 6 años después de su primer homicidio, Pamela K. Smith fue encontrada por la policía con las manos atadas, con el tipo de tiras de goma con las que se rodean los cables eléctricos. Estaba golpeada y fuertemente alterada. La joven denunció a Little por intento de violación, por golpearla y por intento de homicidio. Durante el juicio, la fiscalía tuvo en cuenta que la señora Pamela sufría una fuerte adicción a la heroína, por lo que se descartaron sus demandas, y Little solo fue condenado a 3 meses por lesiones personales. En 1984, una mujer con fuertes problemas mentales fue encontrada muerta en una zanja de Florida. Cuando se empezó a investigar el caso, se encontraron múltiples testigos que afirmaban que la última persona a la que vieron con esta muchacha era Little, por lo que procedieron a capturarlo. La defensa de Little afirmaba que en este caso había más dudas y suposiciones que hechos, por lo que la fiscalía exoneró de todos los cargos a Little. En 1982, Melinda Rosa Lapre ejercía la prostitución. Cuando fue encontrado su cadáver, sus compañeras de trabajo testificaron que el último carro donde Melinda había subido fue el de Little, por lo que procedieron a capturarlo de nuevo. Durante el juicio fueron 2 mujeres las que afirmaron que Little efectivamente fue la última persona en verla con vida, agregando además que una de los testigos afirmaba que Little ya la había agredido a ella previamente, pero por más sorprendente que suene, la fiscalía absolvió a Little nuevamente. Esta vez porque no había evidencias físicas que lo vincularan, además de que los testimonios no fueron tomados en cuenta porque se trataban de 2 prostitutas y las declaraciones no valían la pena. Desde el 2014 hasta el 2020, Little se pasó sus días en la cárcel relatando cada uno de sus asesinatos y demostraba sus vívidos recuerdos y habilidades artísticas para retratar el rostro de cada una de estas personas. Fue así como se lograron identificar 50 casos en los que efectivamente Little fue responsable. Él mismo daba los lugares, las fechas y las víctimas. Es sorprendente ver qué tan negligente fue la policía durante todas estas décadas, pero aún más ver qué tan retorcida puede llegar a ser la mente de un hombre que después de 93 asesinatos todavía recuerda con orgullo los rostros de cada una de sus víctimas. La avanzada edad y los problemas cardiovasculares y la diabetes cobraron la vida de Samuel Little el 13 de diciembre del 2020. Para muchos ya era muy tarde y nunca llegó a pagar realmente por todos sus crímenes. Lo cierto es que nada en el mundo podrá devolver las vidas que este despiadado hombre arrancó sin ningún remordimiento. Solo queda el recuerdo y la dignidad que en algún momento les fue negada. Hoy en día todavía se busca identificar las restantes 43 víctimas de Little para poder cerrar sus casos definitivamente. Por último, de las cosas que más generan pavor de este caso es pensar que Little no fue en ningún momento de su vida un antisocial. Él tenía amigos, parejas e incluso pasaba temporadas con su familia. Todas estas personas lo recuerdan con cariño como alguien carismático y simpático, con un especial gusto por los pistachos. Como siempre, gracias a todos por ver otro de nuestros casos. No olvides que en los comentarios puedes poner lo que realmente piensas acerca de lo sucedido, acerca de todo lo que aconteció en este video, así como también me puedes recomendar casos que quieras que publique en el futuro. Si te gustó el video, no olvides darle like para que más personas puedan verlo y así nos ayudas a que este canal siga creciendo. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que salgan próximamente.